si quieres, en la siguiente, voy a referirme a una ponencia de Rolando Cordera Campos sobre el desarrollo ayer y hoy, idea y utopía. Es un texto que Rolando Cordera Campos presentó en abril del año pasado en Santiago de Chile, en la 13ª Cátedra Raúl Prebisch. Como sabemos, Rolando Cordera Campos es un economista crítico mexicano muy reputado a nivel internacional. Y me pareció muy importante, para hablar del tema de ética política, el esquema de fondo que él presenta allí. Él se refiere, ¿verdad?, a que efectivamente en América Latina, también ahora, se habla, bueno, pues sí, del desarrollo frente a la realidad del subdesarrollo. Se habla también de una estructura que desde tiempos de Raúl Prebisch, de finales de la década de los 50, es de centro y periferia, América Latina, periferia, y fuera de América Latina, el centro. Pero comienza a decir que ya no se puede seguir hablando solo de economía, es decir, de mercados, de competitividad, de precios, de finanzas, sin hablar también, como siempre se ha debido seguir hablando, de políticas públicas, políticas económicas, políticas sociales, acciones de gobiernos, acciones de estados que supuestamente ya no están cuando siempre han seguido estando, y que no se puede hablar de economía política sin hablar de desigualdad, y por lo mismo dejar de hablar de derechos humanos, y que no se puede hablar de economía política sin hablar de soberanía de estados, de soberanía de naciones, y por lo mismo de estados de derecho. Y que no se puede hablar de economía política, de desigualdad y derechos humanos, de soberanías, de estados de derecho, sin hablar de bien común. Nos acaba de decir don Bernardo Batis que es un concepto central, no solamente local, sino también nacional, regional e incluso global, de bien común. Y no se puede hablar de bien común sin dejar de hablar de ética. Y que si vamos a hablar de Estado neoliberal, como se ha estado hablando en las últimas décadas ilustres, pues entonces tendríamos que hablar de una reinserción favorable de los países de América Latina, de los países de la región, a una economía globalizada, pero una reinserción favorable. Entonces es un esquema muy importante para hablar de ética política. Conservar ciertamente, un poquito atrás, conservar ciertamente el asunto del desarrollo y del subdesarrollo, de la estructura centro-periferia, pero de la economía como economía política, de la desigualdad con derechos humanos, de la soberanía
y el Estado de Derecho, del bien común y la ética, del Estado neoliberal, pero con una reinserción favorable de los países de la región a una economía globalizada favorable y complementaria a nuestras propias realidades económicas. Bueno, yo hubiera querido presentar lo que acaba de decir otros dos economistas de los Estados Unidos, Joseph Stiglitz y Hersh, a propósito del famoso acuerdo que se acaba de firmar, el famoso acuerdo de Transpacífico, que nos lo pregonan como la gran cosa y que realmente nos va a hacer sufrir bastante. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión, ¿verdad? Entonces vamos al tema concreto de la ética y política. Y comenzamos por decir que es ciertamente uno de los temas que hoy en día pues están gozando cada vez de mayor atracción. Y son las dudas sobre si los políticos, los que detentan el poder político, deben gozar de un estatuto moral privilegiado, y estas dudas nacen con Maquiavelo y alcanzan con Max Weber su auténtico punto culminante. Yo en lo que voy a presentar ahora me guío sobre todo de dos pensadores, ¿no?, que son Adela Cortina y el apoyo que me ha brindado Francisco Piñón. Aunque debo reconocer que existen otros dos grandes pensadores que han trabajado este tema, que son Enrique Dussel y el gran amigo y compañero Luis Villoro, ¿no? Pero no nos da tiempo para poder abordarlos ahora aquí. Es la siguiente. Según algunos autores contemporáneos, las democracias liberales han bosquejado un modelo de relación entre ética y política que es más bien un modelo de escisión entre ambas, que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Que es más bien un modelo. Semejante escisión, que nos ha hecho muchísimo daño, es el resultado de un largo proceso en el que han cooperado tres elementos: la separación entre el ser y el deber, que habían crecido juntos en la tradición griega y medieval. Lo dijeron aquí también, pues creo que Mauricio Bechot y Carmen Rovira, y creo que desde antes Francisco Piñón, hace 15 días. La separación entre el ser y el deber, que habían crecido juntos en la tradición griega y medieval, empieza a delinearse con el advenimiento de la modernidad. Una cosa es el ámbito de los hechos, dicen, y otra el de las valoraciones, como si el ser y el valor no tuvieran nada que ver entre ellos. Una cosa es el terreno de la razón instrumental, que es la que más han desarrollado, ¿verdad? Y otra el de los fines y los deberes. Seguimos. Pero en Platón no hay división entre ética y política, como tampoco en Aristóteles y la antigüedad. No podemos pensar la ética sin la política. Están unidas por su objeto y su función, a saber, la felicidad y la justicia. Y la pregunta fundamental no es solo qué es la justicia, sino cómo podemos realizarla. Es interesante, ¿no? No es solo qué es la justicia, sino cómo podemos realizarla. La República en Platón
o la política en Aristóteles se concentran en cómo es posible hacer felices a los ciudadanos. La pregunta del político es cómo hacer felices a la gente, al mismo tiempo que cómo podemos construir la ciudad justa, cómo podemos hacer una sociedad justa. Debemos a una modernidad la división entre ética y política, cuando toda política debe ser ética y toda ética debe terminar en una política justa. En Maquiavelo y en Hobbes vemos la emergencia del aspecto político, pero igualmente una separación contundente de las preocupaciones éticas y políticas. La verdad efectiva de las cosas para estos pensadores, Maquiavelo y Hobbes, no representa un problema moral, sino una objetivación plena que pretende separar el conflicto ético de la acción política. La política no se va a preguntar por sus finalidades éticas. Entonces los políticos no se preocupan por las finalidades éticas. La política es amoral. Seguimos. Entonces en Hobbes, entender al Estado como una máquina hace que las sensaciones, las pasiones, la condición humana sea coaccionada por un poder central que no acepta la división del poder. El Leviatán es una entidad que quiebra la unidad moral por ofrecer la seguridad necesaria para la supervivencia. Y punto. Por esa razón Marx lamentaba que la ética de los antiguos se hubiese perdido. Es una pena que la ética de los antiguos se hubiese perdido, esa que tenía por la finalidad pues la felicidad de los ciudadanos, la ciudad justa, ¿no? Se hubiese perdido porque su objetivo era la felicidad de los seres humanos, mientras que las éticas modernas únicamente se preocupan de cómo el ser humano puede producir más. Seguimos. A mayor abundamiento, el descubrimiento de leyes naturales y su comprobación empírica requieren neutralidad axiológica. Pues bien, no se preguntan por los fines, ¿no? Es como ahora, ¿no? Mucho desarrollo científico, tecnológico, mucha racionalidad instrumental, que es la que más se ha desarrollado, pero no hay ninguna pregunta de los para qué es, ¿no? Entonces, hasta el punto de que Maquiavelo y Hobbes creen que la política solo se convertirá en ciencia si quienes la ejercen prescinden de valoraciones y se limitan a manejar la razón instrumental axiológicamente neutral en el ámbito humano. Una política científica exige el abandono de las valoraciones morales comunes. ¿Verdad? Seguimos. Este cientificismo, adobado de racionalismo ético, asume una función ideológica en la vida social. Sirve de una muy cómoda ideología, ¿no? Porque legitima teóricamente la escisión que se produce en las democracias liberales entre la vida pública y la vida privada. Entonces, bueno, pues una cosa es la vida pública y otra la vida privada, ¿no? Luego van a hablar las clases liberales
de una, si bien va, una complementariedad, ¿no? Una complementariedad, pero pues eso puede venir o no puede venir, una complementariedad ética, si bien nos va, ¿no? Seguimos. Si atendemos a la descripción que Max Weber ofrece del proceso sufrido por Occidente, tal proceso se nos presenta bajo la forma de un doble progreso. Un progreso en la racionalización y un progreso en el desencantamiento. Esto significa que de los dos tipos eminentemente racionales de acción, la acción racional teleológica y la acción racional axiológica, es la primera, la racional teleológica, la que va imponiéndose paulatinamente, mientras que la acción racional axiológica pasa poco a poco a segundo plano. La acción racional teleológica es aquella cuya racionalidad consiste en que la gente elige los medios más adecuados para alcanzar un fin pretendido y justifica por tanto su elección desde la adecuación al fin. La acción racional axiológica, por el contrario, se orienta por valores y toda su racionalidad descansa en la coherencia con respecto al valor perseguido. A la hora de fijar una escala de racionalidad, Weber eleva al podio a la acción racional teleológica, o sea, la adecuación entre medios y fines, porque es intersubjetivable, o sea, es comprobable, mientras que la acción racional axiológica, la de coherencia, no lo es. Argumentar sobre medios tiene sentido, porque siempre cabe utilizar como criterio de la discusión la adecuación al fin, pero argumentar sobre valores es absurdo. Los valores son inconmensurables, no pueden compararse entre sí. O sea, es comparable la adecuación entre medios y fines, pero no se puede realmente comparar la adecuación entre valores, ¿no? La coherencia. En este último ámbito, las elecciones son cuestión subjetiva, cuestión de fe. O sea, no se puede medir, ¿verdad? La cuestión de valores no se puede medir, porque pues eso es subjetivo. En cambio, de la adecuación de medios afines sí se puede medir, ¿no? Lo axiológico pues es más bien subjetivo, es cuestión de fe, mientras que la elección de medios es argumentable intersubjetivamente. Uniendo este tercer elemento al cientificismo y al irracionalismo ético, obtenemos como resultado la llamada tesis de complementariedad de la democracia liberal entre la vida pública y la vida privada. Es lo que les decía, como no se puede, digamos, desde el punto de vista liberal exigir la ética, se puede tener una cuestión de que haya una complementariedad de la democracia liberal que puede venir o no puede venir. Seguimos. ¿Qué ocurre entonces con las decisiones que se rigen por valores? ¿Qué ocurre con las opciones por valores morales, religiosos o estéticos, que quedan relegadas al ámbito subjetivo de la esfera privada? ¿Puede enjuiciarse lo político desde lo moral? La pregunta, evidentemente no.
porque lo político pertenece al ámbito público, a la esfera de lo intersubjetivo. Por eso la política debe abandonarse en manos de los expertos. Debe abandonarse en manos de los expertos, en adecuar medios afines, en manos de los expertos en política y en economía. La política debe abandonarse en manos de los expertos, en adecuar medios afines, en manos de los expertos en política y en economía. No tienen lugar las valoraciones morales en la vida pública, es la pregunta. Entonces, 3 son las cualidades que convienen al político y 2 los defectos que matan la vida política. Como cualidades, enumera Adela Cortina las siguientes: la pasión, la entrega apasionada a una causa, la responsabilidad, porque la pasión no convierte a un hombre político si no está al servicio de una causa y no hace de la responsabilidad para con esa causa la estrella que orienta la acción. Y por último, la mesura, que es la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad. Son las 3 cualidades. Frente a tales cualidades, 2 defectos privan de sentido a la vocación política: la ausencia de finalidad objetiva, porque entonces el político busca la apariencia del poder en vez del poder real, y la falta de responsabilidad, que consiste en definitiva en buscar el poder por el poder sin tener en cuenta su finalidad. Ahora bien, ¿cuál tiene que ser esa causa por la que el político lucha? ¿Cuál sea la causa para cuyo servicio busca y utiliza el político poder? Es ya cuestión de fe. La opción por valores, por causas, es inconmensurable, inargumentable, convirtiéndose en cuestión de fe. Para la coherencia de la vida política, lo que importa es que siempre ha de existir alguna fe. ¿Cuál es la relación que debe haber entre ética y política? Quienes admiten una relación entre ambas, según Weber, optan por la ética de la convicción o por la ética de la responsabilidad. Esto es muy clásico de Max Weber, la famosa distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, ¿no? Y lo han dicho muchas veces, ¿no? La ética de la convicción, también llamada ética de la intención o ética absoluta, es aquella que prescribe o prohíbe determinadas acciones incondicionalmente como buenas o malas en sí, sin tener en cuenta las condiciones en que deben realizarse u omitirse, ni las consecuencias que se seguirán de su realización u omisión. Como ejemplos de éticas absolutas, aduce Weber la ética kantiana y el sermón del monte. Son éticas de la convicción. Son éticas que
prescriben o prohíben acciones incondicionalmente como buenas o malas, sin tener en cuenta las condiciones en que deben realizarse o omitirse, ni las consecuencias que se seguirán de su realización u omisión. Éticas de la convicción, éticas de absolutas o éticas de la intención. Y luego, las que siguen, el político ha de optar, en cambio, por la ética de la responsabilidad. Tiene que ser responsable y no obrar como si fuera una realidad, el racionalismo ético del mundo. La ética de la responsabilidad es la... Creo que nos saltamos un... Sin atender a los hijos. La ética de la responsabilidad, por su parte, ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. El político es responsable de la causa en virtud de la cual los demás hombres le han hecho depositario del poder y por tanto es responsable de las consecuencias de sus decisiones. Esa es la ética de la responsabilidad. Y entonces el político ha de optar por la ética de la responsabilidad. Tiene que ser responsable y no obrar como si fuera una realidad, el racionalismo ético del mundo, o como si la utopía ya estuviera realizada. ¿Sí? Entonces, tras las propuestas, para ir adelantando un poco, tras las propuestas morales del cristianismo, el liberalismo, el marxismo o el anarquismo, será hoy el pragmatismo quien triunfe en la vida pública. Tales estrategias se plasman hoy fundamentalmente en el corporativismo, en la defensa corporativa de intereses grupales. Así llama Adela Cortina a lo que está sucediendo, ¿verdad?, hoy, no en la economía política, sino más bien en el neoliberalismo, lo que está sucediendo no en la economía política, sino en el neoliberalismo desnudo, ¿no?, que estamos padeciendo, ¿no? Le llama la defensa corporativa de intereses grupales, ¿no? El corporativismo en la defensa corporativa de intereses grupales, y en el feudalismo, le llama, que resucita de nuevo el uso de jurar vasallaje a un grupo. Jurar vasallaje a un grupo, nosotros hablamos, ¿no?, de grupos fácticos, ¿no?, de intereses fácticos, ¿no?, recibiendo de él a cambio la protección y salvaguarda de los propios intereses, ¿no? Es decir, no hay propiamente ética si no hay un libre juego simple y sencillamente de intereses, ¿no? Sí. Aunque siga empleándose públicamente el discurso moral universalista del liberalismo y el socialismo, es la solidaridad corporativa la que sustituye a la solidaridad socialista y al universalismo liberal. Son palabras de Adela Cortina, ¿no?
es la solidaridad corporativa la que sustituye a la solidaridad socialista y al universalismo liberal. Puede decirse, pues, que estamos viviendo en la práctica de una moral burguesa y socialista parasitaria, porque quien triunfa en verdad es un nuevo tipo de moral corporativa y feudal. ¿Afecta al pragmatismo? Se pregunta ella, ¿no? Quien triunfa en verdad es un nuevo tipo de moral corporativa y feudal. Afecta al pragmatismo, a lo que nos ha llevado pues esta disociación, esta separación entre ética y política, ¿no? Lamentablemente parece que esto es lo que sucede en la práctica, y lo que todavía es más lamentable, esta es la opción que algunos pensadores, incluso a Habermas y Apple, ¿no? Que ella critica, ¿no? Están asumiendo en la teoría, y todavía lo lamenta más, porque malo es que haya contradicción entre teoría y praxis, entre reflexión y acción, pero todavía es peor que la teoría legitime o se aproxime a legitimar, que consagre el pragmatismo práctico. Para aclarar este último punto, ella se remite a esa contemporánea teoría de la racionalidad de Apple y Habermas, que distingue entre otros dos tipos de racionalidad, la instrumental y la comunicativa. El experto y el estratega, el corporativista y el señor feudal son impotentes, dice Adela Cotina, para tomar en serio la autonomía humana, la dignidad de los que son en sí mismos fines, como decía don Bernardo, ¿no?, a propósito de Santo Tomás. El corporativista, como lo señalaba ella, y el señor feudal son importantes para tomar en serio la autonomía humana, la dignidad de los que son en sí mismos fines. Solo pueden manipularlos, utilizarlos como medios para sus fines, porque el pragmatismo triunfante, y esta es la mayor contradicción moral que estamos viviendo, es incapaz de valorar a los seres humanos como fines en sí, porque solo entiende de medios, es incapaz de respetar lo que tienen de dignidad, porque solo comprende el lenguaje de lo que tiene precio, es incapaz de potenciar la autonomía, porque su dominio es el de la heteronomía impositiva. Si es cierto, como parece mostrar en buena medida la práctica, y como pretenden confirmar algunas reflexiones teóricas, que los seres humanos no podemos llegar a más acuerdo que el consenso estratégico, el pacto de intereses, si las valoraciones morales que van a enjuiciar la vida práctica solo de esos contratos estratégicos, pragmáticos, pueden brotar, entonces carece rotundamente de sentido el discurso sobre la autonomía, la dignidad y los derechos humanos. Pero entonces también conviene recordarlo, carece de sentido la opción por la democracia. Y entonces, aquí como sugiere también Francisco Piñón, que me parece muy importante, ¿no? Hay que recuperar el sentido originario de la ética política, que también es un planteamiento de
Enrique Dussel, ¿no? Y es un planteamiento de Luis Villoro en sus cartas con el comandante Marcos, ¿no? Hay que recuperar el sentido originario de la ética política. No hay política sin ética, ¿no? Y cualquier ética también tiene que, pues, tener su repercusión en la política. Restablecer la idea de que no hay acción política que no presuponga la realización de la vida humana y de toda vida, ¿no? La producción y reproducción de la vida humana, ¿no? Y de la felicidad de la persona humana, ¿no? Hoy vemos la necesidad imperiosa de crear un sentido ético compartido, tal y como lo ha propugnado el teólogo Hans Küng, donde podamos identificar los valores mínimos que nos permitan la convivencia y también crear proyectos políticos ecuménicos de unidad, ¿no? Bueno, pues espero que esto tenga que efectivamente, pues, que hacernos leer de otra manera, pues, tanto los proyectos económicos como las políticas públicas y las políticas comerciales que tanto nos ponderan por los medios de comunicación. Muchas gracias.